Hola a todos. Hola a todos los que estáis aquí. Gracias por venir. Gracias también a todos los que nos siguen por internet desde el canal de Correr en La Rioja, al que doy las gracias de nuevo a Luis y a su equipo. Ahora tenemos la mesa redonda Atletismo y Divulgación en el siglo XXI. Tenemos a tres ponentes de altísimo nivel que, bueno, voy a presentar brevemente. De izquierda a derecha, Robert Díez, Alex Valverde, Óscar Fernández Villar. Y ellos nos van a ilustrar sobre atletismo y van a hacer un coloquio sobre los diversos temas en una mesa moderada por Diego Marín, al que voy a ceder la palabra porque él es un profesional y yo no. Y entonces te cedo la palabra, Diego. Adelante. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, presidente de la Federación Riojana de Atletismo. Gracias a todos los que estáis aquí presentes en el Centro Cultural Ibercaja. Y gracias también a Correr en La Rioja, que está procurando la retransmisión en directo de esta mesa redonda, por la que seguramente nos están viendo muchas más personas. Me pidió Carlos moderar una mesa redonda en la que se hablase de atletismo. Y para ello contamos, dentro de este programa del Gran Premio Internacional Gobierno de La Rioja, al que le doy la enhorabuena tanto a la Federación como al Gobierno por la organización, y os animo a todos esta tarde a ir a las pistas de la Darraga a ver las competiciones. Creo que es una muy buena noticia para el atletismo en La Rioja que se celebre esta competición. Y os voy a presentar muy brevemente a los ponentes que tenemos para directamente pasar al debate. Tenemos sobre todo tres temas para poder reflexionar sobre ellos. Uno es hacer una radiografía actual del atletismo nacional y también aquí en La Rioja. Otro tema son las nuevas tecnologías y normativas aplicadas al atletismo. Y finalmente una reflexión sobre la divulgación y el papel de los medios de comunicación, tanto en el pasado como en el presente y en el futuro. Les pediré que vayan cada uno de ellos haciendo una breve exposición sobre estos temas, y al final de cada uno de ellos sí que me gustaría que hubiera un pequeño debate, también incluido por parte del público. Si queréis intervenir, pues levantéis la mano y obviamente os dejamos participar. Nos gustaría que participaseis. Vamos a empezar con Óscar Fernández. Seguramente lo conocéis todos mejor que yo. Ha sido atleta y campeón de España en diferentes categorías. Actualmente es entrenador y categorías y disciplinas. Es entrenador del Club Valmillor de Vigo y colaborador de varios medios especializados, además de comentarista en la televisión gallega. Es licenciado en Historia. Óscar, ¿para ti cómo está el atletismo nacional actualmente? Bueno, antes de nada quería agradecer la invitación. Bueno, encantado de estar aquí y bueno, siempre que vengo aquí a Logroño me tratáis de 10, salvo mi colesterol que se quejará por el resto. Pues es fantástico y bueno, yo todo el trato humano que habéis tenido conmigo, ¿vale? Me preguntabas por el atletismo español. Yo creo que en principio, si uno ve en general, pues evidentemente se creció muchísimo, ¿no? Es cierto que hay determinadas pruebas que no damos arrancado, la altura, por ejemplo, pero el nivel medio es espectacular, es en todas las categorías, es en todas las disciplinas. Los últimos campeonatos de Europa, bueno, yo hablo de memoria, pero en Tallinn, en el sub-23, creo que fueron primeros en medallero con 15 medallas, especialidades como la velocidad, pues con 5 medallas, algo impensable hace no mucho. Acabamos de batir el récord de España del 4%, es decir, está clarísimo que la velocidad ha crecido. Esto se puede extrapolar a todas las categorías y en todas las edades. En marcha, no solo ya la élite que teníamos, sino que viene gente como José Manuel Pérez, como Magraf, que es gente de muchísimo nivel. En medio fondo, pues Mario García Romo, gente de las Heras también que fue medalla. Bueno, vemos que viene pegando muy fuerte por detrás, además de los que ya están consagrados, ¿no? Digamos que esa es la parte más positiva. Yo creo que si hay que poner un pero es que lo que es Europa está tirando a bueno, que se llama europeización del atletismo, que es buscar que los cracks vayan a las especialidades donde pueden sacar medalla, y ahí sí que tenemos un déficit, ¿no? Es decir, no hubo tantas medallas. Yo creo que
entre sub-20 y sub-23, creo que, bueno, hablo de memoria, pero creo que fue Yassiel en disco y Bosel en triple, las únicas de concursos, ¿no? El resto fueron en carreras y demás. Y ahí sí que yo creo que es un pequeño hándicap, porque al final las medallas te suben el nivel porque tengas buenos velocistas. Es evidente que es innegable, ¿no? Que el crecimiento es general, pero sí es cierto que al final las medallas se juegan ahí, en determinadas especialidades, fundamentalmente en concursos. Y ahí el crecimiento no está siendo de misma proporción que el resto. Esto no es poner un pero, simplemente una realidad, ¿no? Desde mi punto de vista. Eso es, digamos, la visión que veo así en general. Y luego, pues, hay tendencias que son evidentes, que nos congratulan mucho, porque el nivel académico de los atletas es descomunal. Es decir, tenemos licenciados, pues, media selección, bueno, el 90% de la selección tiene un nivel académico espectacular, algo que si lo comparas con otros deportes no se estira, y eso es una garantía, un seguro de vida para el futuro, ¿no? Algo que anteriormente no se tenía. Estamos hablando de un deporte que es aficionado, que no es profesional, que no es un fútbol que un contrato ya te ganas la vida, ¿no? Y eso yo creo que también es positivo. Y luego pues hay una tendencia cada vez más grande, que es a la americanización del atletismo. Es decir, cada vez los chavales jóvenes se están yendo a Estados Unidos porque las condiciones allí, sobre todo de estudio, pues ayudan a desarrollarte a nivel profesional, a nivel académico y a nivel deportivo, ¿no? Y eso es un poquito la radiografía que hago. Es decir, que comparado con antes, ahora hay muchísimos más chavales en Estados Unidos. Y ahí sí que también hay un déficit, porque yo veo, vamos, por mi conocimiento que tengo, poco que pueda tener del atletismo estadounidense, que la elección de universidades no está siendo buena. Es decir, en general, no se está, así como Mario García Rombo sí que se fue a una buena universidad, que todo el mundo sabía que iba a ir bien, o Carmela cuando se fue a Oregon, también sabíamos que iba a ir bien. No ves a chavales que se vayan a los Power Five, que son las grandes 5 conferencias, ¿no? Y ahí sí que, bueno, hay la parte positiva de que están yendo a Estados Unidos con unas condiciones para entrenar mucho mejores que las de aquí. Y compaginar estudios en esa época universitaria es más complicado. Pero bueno, yo creo que deberían de seleccionar un poquito más. Bueno, creo que me alargué demasiado. Sí, aquí en La Rioja creo que los últimos ejemplos recientes de atletas que se han ido a Estados Unidos son Patricia Ortega y Rodrigo Iglesias. No sé si me olvido alguno más. Sí. Bueno, tenemos la visión del entrenador, pasamos a la visión del atleta. Alex Valverde, que esta misma tarde va a competir además, es un atleta especializado en 400 vallas, si no me equivoco. Estudia Publicidad y Relaciones Públicas y actualmente, además de trabajar en una startup de videojuegos, divulga el atletismo a través de su canal de Twitter. Alex, ¿cuál es tu visión actual del atletismo desde dentro, como Óscar? Bueno, primero de todo, muchas gracias también por invitarme aquí. No seré tan preciso como Óscar, pero sí que es verdad que apunta muchas cosas interesantes, y yo creo que al final, yo desde dentro como atleta, yo creo que el atletismo español está muy bien, porque me gusta ver que en especialidades que tradicionalmente igual España no destacaba, están saliendo buenos talentos. Me viene ahora a la cabeza pues José San Pastor en las combinadas, en pruebas que tradicionalmente igual España no estaba tan fuerte a nivel europeo y mundial. Y el hecho también pues es significativo que en relevos 4x100, 4x400 haya gente que se pueda quedar fuera con grandes marcas, ¿no? O sea, complicarle la tarea al seleccionador yo creo que siempre es algo bueno, porque significa que el nivel medio y la clase media del atletismo está subiendo un montón. Yo creo que eso es destacable también. Como decía, hay mucha gente que se está yendo a Estados Unidos. En cierta manera eso es, bueno, es positivo porque hay muchas mejores condiciones. También habría que revisar si esa fuga de talentos igual se podría hacer algo para retener ese talento aquí, o cómo se diagnostica ese talento, ¿no? Pero yo creo que también es bueno porque nombres españoles van sonando en Estados Unidos, que allí, bueno, Antonio López, por ejemplo, está haciendo una gran temporada allí, entre otros. Y yo creo que el atletismo español a nivel general está bien. Sí que es verdad también que bueno, veo, y eso me enorgullece también, que hay atletas críticos también, que yo creo que es importante, y atletas, como decía, no muy bien formados, que saben mucho aparte del atletismo, que tienen muy claras sus carreras profesionales, que bueno, como decía, no es un deporte profesional, y eso les permite luego abrirse muchas puertas. O sea que yo creo que en general está muy bien el atletismo español. Muchas gracias, Alex. Pasamos a Robert Díez, cuya voz todavía no lo habéis oído, pero seguramente os suene porque es comentarista de atletismo en Teledeporte. También tiene estudios, es licenciado en Ciencias Ambientales y máster en Dirección de Empresas. Y también
es atleta, se inició en el triple salto, aunque luego creo que también te has especializado en 400 vallas, ¿no? Si no me equivoco. ¿Cuál es tu visión del atletismo actual? Bueno, primero de todo, seré redundante, pero agradecer evidentemente a Héctor, a Carlos, a la Federación Riojana de Atletismo por la invitación. Y nada, yo simplemente soy un amante de atletismo pues más como todos vosotros y ya está. Y pues hoy he tenido la suerte pues de poder darle voz al atletismo pues en lo que es la televisión, pero evidentemente no sé ni más ni menos. Y yo propongo que vamos a hacerlo al revés, de que primero hablamos nosotros, luego dejamos a Óscar, porque si hablamos después de Óscar parece que tengamos todos menos nivel. Para mí es un auténtico honor, ¿no? Conocerle en persona y estar pues cerca de él. A falta de abuela... No, de verdad, de verdad. Entonces, pues evidentemente ser el último pues siempre es difícil, porque ya prácticamente Óscar ya ha tocado pues cómo está el atletismo nacional. A mí personalmente no me gusta comparar épocas, ¿no? Porque además pues yo soy de los 80, he vivido pues digamos diferentes... Bueno, soy un poquito más joven que Óscar, un poquito más viejo que Alex, ¿no? Somos de 3 generaciones también. Y no me gusta comparar épocas. Había, pues lo hablaremos más adelante, diferentes tecnologías, diferentes metodologías, un mundo menos conectado. Antes costaba muchísimo, ahora todo el mundo sabe pues cómo has entrenado, qué hace este, qué hace lo otro, voy a copiar. Entonces también ahí todo es mucho más rápido, todo es mucho más competitivo. Y bueno, yo creo que pues evidentemente el atletismo nacional como el top, ¿no? Lo que realmente luego vende, que son las medallas, campeonatos internacionales o las primeras espadas del atletismo nacional, está en una posición de privilegio muy rico en calidad y cantidad, pero evidentemente cuando nos bajamos, hacemos el pasito más a las federaciones autonómicas, a las escuelas, a los clubes, si nos vamos a División de Honor, Primera, etcétera, ahí creo que sí que tenemos un vacío bastante importante que evidentemente tenemos que ver entre todos los amantes del atletismo, pero también con ayudas de las instituciones, cómo hacemos para atraer pues a muchísimos más aficionados de atletismo, a muchísimos niños que pues hoy vean a Jesús Serrano correr en Logroño y quieran pues practicar este deporte, y tenemos que conseguir eso, atraer a muchísima más gente, para que luego, evidentemente, pues Ana Peletero habrá una, o Carlota Castrejana, hablando del atletismo riojana, hablando de Carlota Castrejana, o Santi Ezquerro en su momento, pues son únicos, ¿no? Irrepetibles, pero evidentemente cuando tienes la gran cantidad, luego pues lo hemos visto antes con Tulio Moya, ¿no? Como cogía un chavalín de 13 años que parecía que, ostras, gira muy bien, pero parece difícil, que el día de mañana puede lanzar más de 65 metros en disco, pero como con el trabajo, ¿no? Y es eso, es de la cantidad, luego puede elegir la calidad y empezar a trabajar, y ahí es donde hoy creo que el atletismo español tiene una fuga de talentos en que directamente no prueban el atletismo, que no lo prueban. Y ahí es donde tenemos el gran hándicap, por otros deportes, porque son más atractivos, por el mundo en el que vivimos ahora, pues videojuegos, redes sociales, todo el mundo a día de hoy todo es mucho más asequible, y eso pues el atletismo es muy sacrificado y perdemos mucho talento ahí. Os quería también preguntar, ahora ya de forma desordenada, ¿cómo veis la situación del atletismo en La Rioja? Claro, toda generación pues se piensa que es mejor que la anterior, ¿no? Y aquí siempre tendremos la referencia de Anacleto Jiménez, de Carlota Castrejana, cuyos nombres están en el tartán de la Darraga. Hay pistas y recorridos dedicados a ellos y en su honor. Creo que hasta de Miriam Bravo, si no. De ellos dos, bueno, he estado confundido. Pero Miriam Bravo, otra gran atleta riojana del pasado. Pero claro, en los últimos años están batiendo muchos récords autonómicos. En los últimos años los récords de maratón, muchos atletas entrenados por Héctor Barrasa. ¿Cómo veis desde fuera el atletismo aquí en La Rioja? Óscar conocía muy bien la situación. Ahora conocía, a ver, conozco algunos de los atletas destacados, ¿no? Y, a ver, lo que me llama la atención, es evidente que contáis con una desventaja, que es la población, obviamente. Es decir, La Rioja nunca puede estar al nivel de Cataluña ni de Andalucía, básicamente porque la población que hay que mueve es muchísimo menor. Eso pasa pues igual que las grandes competiciones a nivel nacional, ¿no?
Eso es, digamos, el gran hándicap que tenéis. Pero lo que es a nivel deportivo, bueno, él comentaba algunos, yo, siempre hubo referentes, ¿no? Yo, el primer referente que tuve fue Juan Carlos Traspaderne, que yo conocía a fondo, pues, salir a un maratoniano aquí, pues era... Fue el primer atleta olímpico de La Rioja. De La Rioja, ¿no? Yo creo que fue él. Y bueno, y el mérito que tenía esa gente, sobre todo porque, bueno, en aquello, ni el conocimiento que se tenía de las técnicas de entrenamiento, y bueno, era un poco pues, luchar con molinos de viento, ¿no? Entonces eso, digamos que la evolución de los que me comentabas, ¿no? Del Anacleto, de Carlota y tal, y lo que ves ahora, yo lo que veo es mucha clase media, ¿no? Que lo comentaba antes, ¿no? Eva Parmo, Patricia Ortega, Mireia, la velocista, las chicas que están entrenando con él, medio cubana, medio logroñesa, ¿no? Gaita, bueno, hay un grupo ahí de chicas muy destacado. Me llama la atención, igual desde fuera, pues una visión personal, que son exclusivamente chicas, es decir, no tenéis a Camilo Santiago, pero bueno, se marchó al dualón, creo, y con lo cual es un poco pero bueno, la sensación que me da es esa, que bueno, que está muy focalizado en el tema de las chicas, pero es evidente, pues eso, el trabajo de Héctor pues, se salta a la vista, ¿no? No es que no sea uno, es que al final de la cantidad va a salir alguno que destaque seguro. ¿Quieres aportar algo? No es obligatorio. No, a ver, sí, evidentemente, lo decía, es un tema de población, de oportunidades y sí que es verdad que evidentemente al tener pues una gran ciudad con una pista, pues digamos todo atleta riojano va a salir de allí y luego, por ejemplo, hay gente que luego cuando destaca, pues de alguna manera no es que huya, ¿no? Pero busca otras oportunidades a nivel académico, como el caso fue de Patricia Orquía, ¿no? Que se fue... en el sector de saltos a la española y siempre ha tenido también grandes atletas y grandes resultados, ¿no? Siempre en todos los campeonatos de España. Pero no lo sé, no sé qué es lo que falta. Antes hablábamos, ¿no? Que hay dos equipos de fútbol en segunda... Tres equipos de fútbol en segunda... En primera federación, sí. Y lo decía, pues evidentemente llama mucho más del fútbol. Es que a lo mejor hay alguien que está cada fin de semana en el banquillo que es un potencial saltador de 8 metros, no lo sabemos. O hay alguien que ha sido descartado para el equipo de B De hecho, hay muchos futbolistas, por ejemplo Camilo Santiago, que se han pasado al atletismo aquí en La Rioja en los últimos años. Claro. Y ahí es un poco, quizás, ¿no? Trabajar también la detección de talentos, pues no lo sé, evidentemente no desconozco cuál es si hay un proyecto, si hay un plan, pero la detección de talentos desde temprana edad, las escuelas, eso es clave, ¿no? Para de alguna manera enganchar a que prueben el atletismo, porque una vez un niño prueba el atletismo, ahí ya lo tienes prácticamente ganado, pero el problema es hacerle entrar en la pista, porque tú cuando descubres el deporte y pues te encuentras a personas pues fabulosas como Héctor, como el caso de Eusebio, ¿no? que te enganchan, que te enamoran, ves su pasión por el atletismo, ahí es como, oh, esto es muy diferente a un balonmano, a un baloncesto, a un fútbol, pero cuesta la detección de talentos. Entonces, bueno, pues no sé exactamente cuál es la tecla que hay que tocar, pero bueno, evidentemente seguro, ¿no? que mientras haya este grupo humano, pues van a salir atletas pues potentes a nivel nacional y seguro internacional. Por cierto, uno de ellos presente, Manuel de Nicolás, velocista, aquí en la sala. Alex, ¿quieres aportar? Sí, bueno, estoy de acuerdo con ellos. Al final pasa también, que lo decía Robert, ¿no? Que cuando acaban por destacar muchos atletas pues van a buscar capitales o Madrid o Barcelona o lo que sea, que esto también afecta al atletismo, la estructura que hay, que eso es algo más complicado de controlar, ¿no? Pero yo creo, y hay muchos nombres y todos ellos lo hemos dicho, y yo creo que están orgullosos de ser de aquí de La Rioja y competir, aún estando en Madrid o estando en Barcelona, ellos acaban compitiendo siempre por La Rioja, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, lo que se está haciendo hoy aquí, esta tarde en el meeting, yo creo que es un buen primer paso, es un buen movimiento pues, para eso, ¿no? Para reivindicar el atletismo de aquí. Decía Héctor en Twitter, ¿no? Que va a ser de las primeras ocasiones que los atletas de Rioja puedan competir en La Rioja. Yo creo que eso es bueno, porque no solo afectará a lo que se haga aquí, sino en futuras ocasiones a marcar Logroño en el mapa, en La Rioja también, y reivindicar el atletismo que se está haciendo aquí, porque se está haciendo buen atletismo y hay gente que está trabajando bien aquí, pero muchas veces no nos acabamos por fijar en
todo el talento, ¿no? El origen, porque lo que decíamos, que se acaban desplazando a otros puntos. O sea que yo creo que es un buen paso lo que estamos haciendo hoy aquí, pues para reivindicar ese atletismo, ¿no? Yo, si me permitís aportar también mi opinión, creo que se mezclan muchos factores, ¿no? Por ejemplo, muchos atletas de los que ahora están destacando, pues se iban por estudios, incluso por entrenamientos. Hay muchas veces que se habían ido a entrenar a Pamplona porque la pista que teníamos no estaba en buenas condiciones, y una vez que ya tenemos reformada la pista, ya no solo la de Logroño, también la de Calahorra ha sido recientemente renovada, pues yo creo que este tipo de competiciones animan a que ya no hace falta irse fuera, hombre, obviamente a trabajar, a estudiar sí, pero ya no a entrenar ni competir. Y en cuanto a la situación del atletismo de nombres, pues hay muchos nombres que ahora, con la afluencia de las redes sociales, de muchos medios de comunicación, pues claro, uno termina una carrera de 10 y parece que ya ha sido campeón olímpico, ¿no? Porque lo publica con toda su alegría en los medios, en las redes sociales, ¿no? Y eso favorece que haya también muchos atletas muy mediáticos y que están destacando, ¿no? Pero a mí me gustaría, si me permitís, reivindicar la figura de un atleta que yo considero que es de los mejores que hay ahora mismo en La Rioja, que no tiene ninguna red social y que es muy poco conocido para, digamos, el espectador común, el atleta popular, que es David Martínez, que es un extraordinario fondista que vive en Soria, es nacido en Nájera y que ha estado compitiendo en los mejores crosses de la temporada nacional y que, bueno, pues no hace mucho ruido, pero para mí es de los mejores atletas que tenemos actualmente en La Rioja. Pasamos al siguiente tema, si os parece, que son las nuevas normativas y las nuevas tecnologías, y aquí, claro, hay un melón para abrir, que en el atletismo popular se habla mucho de la placa de carbono, ¿no? Que es lo que quizá parece que puede hacer un cambio, ¿no? De hecho, se empiezan a no permitir las zapatillas en ciertas competiciones porque parece que es una ventaja. El atletismo parece que desde que se creó, ¿no?, esas competiciones en la antigua Grecia, de los deportes que parece que menos ha evolucionado, ¿no? Que solo ha evolucionado el entrenamiento, no el atleta, ¿no? Que es, tú te pones aquí y saltas o corres. Entonces, ahora que empiezan a crearse este tipo de tecnologías como la placa de carbono, se deben permitir, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Bueno, si queréis hablo yo primero como atleta porque también ha sido algo que suele ser tema de conversación. De hecho, ayer y esta mañana lo hablábamos con Ángel David, el pájaro y tal. Que bueno, yo creo que la cosa aquí no es que si se deban prohibir o no. El problema aquí ha estado que el salto ha sido muy grande. Entonces, ha sido muy evidente la mejoría que, por ejemplo, en las zapatillas con placa de carbono o el modelo preferido de las Nike, ¿no? Que el salto ha sido tan grande que a la gente, claro, le han saltado todas las alarmas porque la mejoría es muy grande y se hace muy evidente, pero mejorías de este tipo y saltos de este tipo las ha habido, yo creo que siempre, porque cuando se pasó de pistas de ceniza a pistas de tartán, ahí hay una mejoría muy evidente. Yo estoy seguro que cogemos a Jesse Owens, que entrenaba pues como entrenaba, que se nutría como se nutría y trabajaba como trabajaba, lo pones en 2022 y obviamente hubiera sido un mucho mejor atleta, porque el salto a nivel tecnológico y a nivel, ya no solo a nivel tecnológico, también el atletismo se entiende de formas diferentes, se comparte mucho más a la hora de entrenar, entonces todos esos avances, eso también está sumando ahí. No, antes hablábamos, ¿no?, del 4x400, por ejemplo, que ha subido el nivel espectacularmente. Sí, en parte por las zapatillas, pero también hay muchos grandes entrenadores que están trabajando detrás. Entonces todo eso acaba sumándose a la ventaja, que al final lo visible es la zapatilla, sí, pero yo creo que el hecho de que cada vez salgan talentos pues en localizaciones que antes no salían, lo vimos con el núcleo de François en Navarra, por ejemplo, que es un núcleo muy potente, que obviamente todos nos beneficiamos de esas mejoras, ¿no?, a nivel tecnológico, pero que yo creo que están para quedarse y al final el atletismo ha cambiado en cierta manera, sí ha cambiado, pero yo creo que es una mejora que está para quedarse y no creo que ahora se dé marcha atrás en ese aspecto. O sea que yo estoy a favor de ello porque bueno, nos ayuda a los atletas un montón, porque nos ayuda y bueno, también hace que gente que igual en otros tiempos no hubiera corrido las marcas que corre, pues ahora tenga esa oportunidad de... Yo estoy a favor de ello. Yo estoy en contra. Para eso estamos aquí, para discutir educadamente. A ver,
Yo soy un poquito menos romántico, no sé, a ver, y veo las cosas desde una perspectiva, no sé, igual de 2 años, que te das de cuenta de que, a ver, la búsqueda del desarrollo tecnológico en el atletismo, si hubiera que buscarla, lo primero que tendríamos que buscarla sería la marcha, porque es el único disciplina que es objetivo, subjetiva, perdón, que es un juez que dictamina si pisas o no pisas. Estuvieron con el tema del chip y no lo desarrollaron. ¿Y por qué no lo desarrollaron? Porque evidentemente no había rendimiento económico ninguno. El tema de las zapatillas pasa simplemente y llanamente porque Nike, que era la empresa que más había invertido en el atletismo, pues se planta un día y le dice, ahora ya me marcho. Y eso supondría que se marcharan 20.000, no, muchos atletas que vivían en todo el mundo de ellos. Tenían copado absolutamente el mercado. Y entonces se abre el melón y le dice, bueno, pues te incumplimos el reglamento, que decía claramente que no podían tener ningún tipo de ventaja, y te permitimos vender miles de zapatillas a populares, porque nosotros vamos a permitir una zapatilla que estaría prohibida y que tú fuiste a los Juegos de Río con una zapatilla prohibida y que tus atletas consiguieron medallas con una zapatilla prohibida en ese momento, porque tenía clara ventaja, ¿no? Y ahí se abrió el melón, y entonces una vez abierto el melón, estoy convencido, en eso estoy de acuerdo contigo, que esto no tiene fin, es decir, pero el problema es que no tiene fin y yo no sé cuál es, nos hemos metido en un engorro tremendo, porque ahora, el otro día en la liga, una atleta que la vi, iba con unas zapatillas prohibidas. Hay que estar pendiente de las zapatillas que llevan. Si el modelo tiene tantos centímetros, si no los tiene. A los chavales pequeños, yo he visto a jueces quitarle las zapatillas porque eran zapatillas estas normales, pero como tenían más ropa y tal, pues no le dejan participar. Me metes a los chavales en un gasto tremendo. El negocio es descomunal. Las zapatillas tienen una obsolescencia programada brutal, no duran nada. Es decir, es un negocio que está montado y que, bueno, es una decisión que tomó la IAF, la World Athletics, para beneficiarle a las empresas que habían invertido en el atletismo. Y un poco al hilo de esto viene pues también el tema del nulo, del aparato que mide los nulos en longitud, ¿no? Es decir, es un sistema. Ahora, si me permites, ahora vamos con ese tema y vamos con que nos dé su opinión Robert. Sobre la placa de carbono. Ya no nos vamos con el otro. A ver, sí, pues no sé, creo que estamos en 2022 y lo decíamos, hemos pasado una pandemia de por medio y ha cambiado más el mundo en estos 2 últimos años que en los últimos 10 o los últimos 20. Entonces, pues sí, evidentemente hay un negocio detrás de marcas comerciales, sí, totalmente. Y lo que ha hecho es que otras marcas comerciales, pues menos potentes o con menos recursos económicos, hay gente que decir, ostras, me tengo que también crear este tipo de zapatilla porque si no estoy fuera del mercado y hoy ya no hay ninguna marca comercial que no tenga una zapatilla de placa de carbono, porque si no, ya no tienes el cliente ya no te quiere, por lo tanto estás fuera. Y evidentemente ahí hay un negocio en la ruta que es la más popular. Ahí hay muchísimo dinero y evidentemente, pues claro, si Nike desarrolla estas zapatillas y gana las Olimpiadas, pues luego o la carrera de la media de La Rioja la gana el corredor y va con las zapatillas, es que el que queda al 10 o el que participa también las quiere, porque si le mejora, dicen que 3 segundos por kilómetro, pues yo corro a 4.30, pero también quiero correr a 4.25, entonces pues todo el mundo las quiere. Si nos vamos a la pista, que evidentemente el negocio es mucho menor, el atletismo, digamos, de anillo, de concursos, el atletismo es mucho, o sea, la ganancia es mucho menor. Evidentemente, grandes esferas, dentro de Diamond League, los mundiales, las Olimpiadas, pues se mueve mucho dinero, pero evidentemente, pues aquí no tanto. Y de hecho lo que hace Nike es utilizar pues ya la tecnología que tienen para la ruta y bueno, pues la adaptan a pues las diferentes zapatillas de cada uno de las disciplinas. Y luego, pues evidentemente, pues Adidas se saca la suya, New Balance, etcétera, y cada uno se pone a su nivel, ¿no? Evidentemente, pues no han podido copiar el gran prototipo, pero las otras marcas lo hacen. Yo tuve la suerte hace un mes de estar en la sede de Adidas, en Herzog, cerca de Nuremberg, y por ejemplo, hablaba con un jefe de producto de Adidas y decía que Adidas para 2023 no va a desarrollar ningún tipo de zapatillas de clavos para la pista. O sea que los prototipos que hay a día de hoy, en 2022, de momento van a ser los mismos para 2023, porque tienen tanto trabajo todavía en la ruta para ponerse al día, porque Nike ya está trabajando, pues ellos tienen que ofrecer tanto
que para 2023 no van a invertir en el atletismo de pista. Las zapatillas van a ser similares, van a cambiar lo típico que hace, cambiar los colores, etcétera, pero las zapatillas es lo mismo. Entonces, no sé qué va a pasar en 2023, pero va a haber otro salto, ¿no? Porque si Nike desarrolla otra McFly.2 o Dragonfly.2, las otras marcas se van a quedar ISO y ahí va a haber otro salto. Entonces, es lo que decías, esto no hay fin. Y hay un elemento que, vamos, por el que más estoy en contra, que es, aparte del negocio, pues, lo que comentamos, parte de la vida y el atletismo hasta es bueno, ¿no?, que haya negocio, que es el tema de que ahora hay un ingeniero que es el que marca las pautas y ese ingeniero puede conseguir una medalla. Y ese ingeniero lo va a conseguir para su marca, porque aparte lo hemos visto con Sifa Hassan, es decir, la exhibición es espectacular, es decir, no hay quien se crea eso, sino es por las zapatillas fundamentalmente, ¿no? Entonces, llega un momento que dices tú, ¿quién marca? ¿El entrenador y el atleta? ¿O ya metes un elemento adicional que es tipo Fórmula 1, que ya puede ser un atleta espectacular, que como tu marca no haya desarrollado una zapatilla en condiciones, el rival, que es menor que tú en cuanto a condiciones atléticas, te va a ganar? Y esa parte es la que a mí más me apena, porque al final tú como atleta tienes que estar buscando no tu entrenamiento, sino que tienes que buscar tu marca, que tu marca desarrolle y esperar lo que dice él. Ficho por Adidas. Pero no me desarrollo la zapatilla el año que viene. ¿Qué hago? Y eso es un factor que se escapa al atleta y que tiene que estar pendiente de a ver cómo desarrolla su determinada marca, y al final esto se convertirá en un oligopolio en el que dos marcas serán las que marquen todo, porque son las que van a ser más poderosas y las que van a dirigir el cotarro. Y igual que pasa en la Fórmula 1, que al final son dos motores y y esa parte, sinceramente, a mí no me gusta. Pero bueno, yo entiendo que lo que comentáis, estamos en una época avanzada y que, bueno, que es imparable, eso lo tengo claro. Pero es un poco los románticos... es un poco el pez que se muerde la cola, ¿no? Al fin y al cabo es dos grandes marcas que se están pegando para tener la mejor tecnología y poder vender más para los atletas populares, que son los que sostienen ese negocio, y favorece a la vez que haya más interés por el atletismo, aunque quizá no sea el atletismo de pista, pero es el atletismo de ruta y popular, ¿no? Entonces, pues es difícil de equilibrar eso, entiendo, ¿no? El problema, para mí, perdona, o sea, estamos en un mundo súper globalizado, pero evidentemente estas zapatillas son muy caras. Hoy primero escasean, o sea, tú ahora buscas una zapatilla de velocidad con la que corren todos los de élite, es que no encuentras disponibilidad. Yo llevo 2 años en mi condición de humilde atleta local, que no encontré una zapatilla de clavos en un comercio local de La Rioja. Escasean, y luego es eso, oportunidad de igualdad. O sea, no es lo mismo, pues no lo sé. O sea, que hoy, no sé, me puedo ir, por ejemplo, a la India y no sé si van a tener los... O sea, no hablo del top, de la gente que está en el Mundial, sino la gente que, pues más a nivel nacional en cada país, ¿tiene todo el mundo acceso a este tipo de tecnología? Y la respuesta es no. La respuesta es no. Entonces ahí es donde pues podemos abrir otro melón, otro debate, si es justo o no es justo, y lo vimos en los Juegos del año pasado, que pues había atletas con unas marcas comerciales que tenían un uso de carbono y otros que no. Entonces este ha quedado quinto, pero tiene más... Entonces abres otro debate, ¿no? O yo me acuerdo una final del Campeonato de España el año pasado que fue preciosa, María Vicente y Jael Bestué en el 200, que llegaron ahí juntitas. Y no, sin desmerecer a María Vicente, que la adoro y me parece una atleta brutal, pero creo que esa carrera la pierde Jael por no llevar el mismo calzado. Entonces, como, ostras, no sé si es justo, ¿sabes? Y aquí podemos, si vamos rebajando, ¿no?, la pirámide desde la Olimpiada, el Campeonato de España, las diferentes competiciones autonómicas, territoriales, etcétera, pues va a haber mucha diferencia. Y lo decías al principio, yo que entreno en Barcelona, voy a la pista de Serraima y el otro día veía a un niño de una escuela de atletismo que el niño debe tener 12 años, iba con unas zapatillas de carbono, con un drop de estos de más de 40 milímetros, y digo, ostras, ¿dónde va un niño de 12 años con esto en los pies? Me parece aberrante, ¿sabes? O sea que... Entonces, un niño que no tiene los recursos económicos por su familia, por lo que sea, no se va a poder comprar esta zapatilla, por lo tanto ya pues estás en desventaja. Entonces ahí pues, es tan complicado que... Sí, yo creo que también lo que decía Robert, que eso pasa. De hecho, yo recuerdo ahora en el cadete que hubo en pista cubierta en Sabadell, ver cadetes corriendo con MaxFly y con Dragonfly, cuando yo creo que eso es un error de concepto brutal. O sea, al final, como lo mismo pasa con la ruta, pero la ruta ya se ha descontrolado eso, que ves gente que
haciendo marcas completamente amateur, con una zapatilla de 300 euros que no tiene sentido. Al final eso está diseñado para correr prácticamente la élite, ¿no? Entonces la desigualdad esa también se genera por esto que decíamos, que igual aquí que nos lo podemos permitir, vemos chavales de 16 años con MaxFly y luego nos vamos a otros países y solo tiene acceso a esa zapatilla pues un mínimo de gente. Entonces también es problema nuestro por cómo entendemos, yo creo, el atletismo o cómo se enfoca el atletismo, sobre todo en amateur y en categorías menores. Bueno, por no ser muy crítico, voy a decir una cosa a favor. Hay una ventaja que tienen, es que el nivel de entrenamiento que puedes asimilar es mucho mayor. Entonces, porque te amortigua mucho más. Es decir, me hace gracia cuando hay las gráficas de entrenamiento, por poner un ejemplo, de resistencia. Nadadores, 20.000 horas. Esquiadores, 30.000 horas. Ciclistas, y viene el fondista y es la mitad, la cuarta parte que el resto de deportes de resistencia, porque evidentemente nuestro deporte tiene impacto y ese impacto pues, te condiciona mucho, ¿no? Entonces es cierto que hay una mejor adaptación, una mejor recuperación y posiblemente a la larga, si esto sigue evolucionando de esta manera, permitirá meter más cargas y posiblemente mejoras anatómicas, fundamentalmente porque vas a poder meter más volumen. En el tema del velocista, al ir con una zapatilla que te impulsa más, vas más rápido, evidentemente hay una adaptación que te queda en el cuerpo y eso te produce una mejora. Si es una mejora, que pongas unas zapatillas que no sean con placa, la vas a notar, porque tu cuerpo está yendo más rápido que con una zapatilla normal. Eso digamos que es otra vía que supongo que con el tiempo pues, sacaremos más conclusiones. Y que también yo creo que al final el hecho, como decía, ¿no? de cómo entendemos nosotros el deporte, que nosotros cada año o cada 2 años queremos que se batan récords porque al final el público lo demanda y el atletismo lo demanda. Entonces, si nosotros exigimos, en cierta manera, a la élite que cada vez sea mejor, que cada vez se batan más récords, esto tiene que venir por algún lado. Al final todo está inventado en el entrenamiento, no hay gente que haga grandes locuras. Entonces, si no lo podemos conseguir por el entrenamiento, se tendrá que conseguir por otras vías, porque al final el público y el atletismo demanda que cada X tiempo se batan récords que hacía 30 años que no se batían. Lo que vimos en el 4 vallas en Tokio, yo creo que en parte fue por eso, porque gran parte de la final, por no decir toda la final, iba con carbono. O sea, hasta hace, ¿qué? El año pasado o hace 2 años nadie se imaginaba que iban a bajar de 46 segundos en el 4 vallas. Y resultó que en esa final los 3 atletas bajaron del anterior récord del mundo. Claro, eso fue un espectáculo y yo creo que el beneficiado es el espectador, pero eso también tiene un precio, que es pues que se implementen este tipo de tecnologías. ¿Pero crees que está todo inventado en el entrenamiento, decías? Yo creo que sí. O sea, a nivel, al final, en la élite... Siempre hay herramientas que te ayudan a... Sí, pero yo creo que, esto lo he hablado con algunos atletas, que toda medida que te acercas al entrenamiento de élite, el conjunto de teclas que puedes tocar, al final acaban siendo las mismas. Cómo las toques tú o cómo modules eso es lo que te va a dar la diferencia. Pero no creo que vea, yo que sé, al noruego Warholm haciendo un entreno completamente diferente al que hace Ray Benjamin en Estados Unidos. Sí que es verdad que igual ellos cambiarán fuerza, cambiarán carga, pero yo creo y defiendo eso, que el entrenamiento ya está prácticamente todo... Como lo veíamos con el disco antes, ¿no? Saber cómo modular esa carga, no meterle pesas de más al chaval o saber centrarse en lo que hay que centrarse, es lo que te va a dar que luego el atleta rinda más. Pero no creo que haya que en un periodo corto o medio de tiempo se llegue a inventar un entrenamiento revolucionario que cambie la forma en la que competimos. Al final yo creo que ya no está. inventar, ¿no? Pero quizás sí tener herramientas tecnológicas que te ayuden a ver cómo pisa entonces no vamos a hacer esto sino lo otro, Sí. y reorganizar quizá el entrenamiento. Yo estoy en desacuerdo, perdona. No. A ver, había un técnico, Muniz Pereira, uno de los mejores técnicos portugueses, que llegó a una conferencia y dice, mira, campeones olímpicos hay, no sé, los que hubiera, ¿no? Dice, todos tienen un entrenador distinto, todos trabajan de manera distinta, cada entrenador tiene pues sus ingredientes. Es cierto que los ingredientes normalmente son los mismos, si hacemos pliometría, si hacemos series, eso es el valor medicinal, lo que comentaba, pesas, lo que fuera. Pero es cierto que cada uno lo modula de una manera distinta. Y bueno, te puedes encontrar, pero gurús, auténticos gurús, discutiendo cosas completamente distintas. Es decir,
yo qué sé, es decir, hay gente que dice una cosa y te dice la contraria. Pero yo hablas con responsables técnicos, bueno, Carlos Cordente tiene un vídeo que es el responsable con los brazos inclinados a 90 grados. Tienes a Adam Pfaff diciendo que eso es bullshit. Es decir, cada uno tiene su tal, no criticar a uno ni criticar a otro. Es decir, hay distintas visiones y a veces lo bueno de esto es que puedes aprender de todos y lo bueno de esto, yo siempre digo lo mismo, la ventaja que tiene un entrenador es que no para de aprender. Es decir, cada vez descubres cosas distintas. Y esto te lo puedo decir. Es así. Es decir, tú vas aprendiendo una cosa y cuando tú te crees que sabes algo, viene uno y te dice, te abre los ojos y dice, esto no es así. Y te das de cuenta que es así. Es decir, entonces, yo creo que la evolución, es cierto que los parámetros básicos, todo el mundo hace pues básicamente las mismas sesiones, pero varía mucho. Y yo creo que se está evolucionando mucho. A ver, sobre todo el tema de técnica, velocidad, por ejemplo, es que el cambio es que empezó hace nada. Es decir, el primero que lo revolucionó, que fue Tontellez, bueno, nunca sé cómo pronunciarlo porque él es de origen mexicano, entonces sería Tontellez, pero él es americano, con lo cual para ellos es Tontelés. Bueno, pues como se pronuncie. Decía Tontellez o Tontelés, como queráis llamarle, que fue el entrenador de Carl Lewis, que fue el que revolucionó todo. Es decir, este fue el que empezó con la biomecánica y tal. Ya llegan los franceses, Morin y todos estos, y están confirmando lo que decía pero esto fue en los años 80. Es decir, que claro que, bueno, todos los que están estudiando la biomecánica y demás, están estudiándola ahora. Es decir, por lo cual yo creo que hay margen de evolución. Es decir, y muchos de los estudios, de los papers que estamos viendo ahora, están tirando por tierra muchas de las teorías que se consideraban como FETEN hace nada. Con lo cual yo creo que el tema del entrenamiento, es cierto que el 90% pues puede estar inventado, pero que hay nuevas cosas y de hecho por eso nos quedamos a ver a los técnicos, por eso las universidades americanas les obligan a sus técnicos a ir a las conferencias de los gurús de allí. No es que les obligan, porque saben que es la manera de formarse y bueno, al final pues es lo que hace que crezca el atletismo. Una última cosa antes de pasar al último punto es que nos expliquéis por favor cuál es esa nueva tecnología que hay en el salto de longitud, para que lo entendamos los que yo por ejemplo no la conocía, lo confieso, y me gustaría que vosotros que sois más expertos nos lo dijerais. Hasta ahora me explicaba Carlos el otro día, pues para controlar que no se sobrepasa la línea permitida en la última pisada había una banda de plastilina donde sobre todo se marcaban los clavos de las zapatillas. Si aparece el clavo marcado, salto nulo. Pero ahora hay una nueva técnica, que es... Es unas células. Sí. Unas células que se quita la plastilina y... Bueno, yo en parte considero que es un poco lo mismo que las zapatillas. Es decir, al final, Seiko, que es el gran patrocinador, uno de los grandes patrocinadores de la World Athletics, necesita hacer negocio. Y algo que era la plastilina, que era un método rudimentario, pero súper útil, eficaz, nunca creo polémicas. La última que me acuerdo era la de Niurka Montalvo en Sevilla, en el Mundial de Sevilla, y eso fue ya el siglo pasado, no había problemas. En triple, menos todavía, porque hay menos nulos que en longitud, bueno, por otro tema que quedaría para otro tema. Y de repente, pues bueno, se establece en este sistema, que creó polémica en Belgrado, porque ahora es cuando sale el pie de la vertical, con lo cual muchas veces, simplemente por el posicionamiento que tenga la... Sí, digamos que antes igual podía sacar la uña, por así decirlo, de la banda de plastilina y no dejaba marca, pero ahora, por ejemplo, con esa tecnología, pues sí que te lo nota. Sí, se traza una línea digital y el pie no puede sobrepasar esa línea en ningún momento cuando está en contacto en el suelo. Y pasó en Belgrado, que recuerdo la ucraniana del triple, que hizo, o sea, está completamente en un válido, que hubiera sido válido en todo el atletismo que hemos visto ahora, ¿no? hasta ahora, que de hecho era sorprendente, ¿no? En Belgrado, que no había ni un juez en el concurso. Claro, esto podemos elucubrar que hemos ganado en objetividad, porque ahora el nulo va a ser siempre el mismo, la máquina no está condicionada. Pero sí que es verdad que se dan situaciones esperpénticas, ¿no? Que el atleta entra a tabla a 2 dedos del nulo y le acaban dando nulo por lo que pueda... Ajustar, que antes era lo que se buscaba, ahora ajustar mucho, pues tienen... Ahora tienes que ajustar 2 dedos. Para atrás, Sí. Tienes que ajustar para atrás. Entonces eso... Claro, y yo pregunto, ¿era necesario eso? Pues sinceramente, yo creo que la plastilina era bastante... Tenía el inconveniente de que alguna vez saltaba si el juez, nos pasaría a todos, que el juez está mirando para otro lado y no lo vio,
pero bueno, que es un fallo humano, no había polémicas con respecto a eso. Y ahora, pues, bueno, alegaron que la pantalla tampoco estaba situada, la cámara, vamos, no estaba situada en el mismo vertical que era la célula, entonces daban justificaciones. Y bueno, hay varias innovaciones, otra también es las luces, que es una liebre con luces, que también, pues oye, puede ayudar, pero realmente... Sí, eso lo hemos visto más cuando se ha intentado batir récord, ¿no? Para que el atleta tenga la referencia, sobre todo en pista cubierta, pero también en el aire libre, para que tenga referencia por dónde va el anterior récord, hay una luz, ¿no?, que le va guiando. Sí, una liebre luminosa que se llama, ¿no? Sí, exacto. Es una referencia. Bueno, está claro que Sebastián Coe, ya lo dijo él, que él quería, poco lo que decía Alex, salir en prensa, estar constantemente ahí. Y bueno, el atletismo tiene un hándicap, que es que realmente se focaliza pues, justo cuando son los grandes campeonatos. Es decir, no estamos en el día a día como puede estar un futbolista o un jugador de baloncesto que está por ruedas de prensa. El atleta realmente pasa desapercibido durante todo el año, llega al Campeonato de España, hay algo de revuelo mediático y luego pues el gran campeonato que sea de turno, el Campeonato del Mundo, Juegos Olímpicos, bueno, este año también hay Campeonato de Europa, pero bueno, salvo esos días concretos no hay presencia en prensa. Y poco... O si sucede alguna cosa, no sé si tenía algo que aportar Robert o pasamos ya directamente al siguiente tema. No, bueno, está todo dicho. Para mí sí que es verdad que en longitud, por ejemplo, se ha ganado en seguridad para el atleta, porque al final los saltadores conoceréis el típico nulo que pones todo el pie en la plastilina al final pues es un componente plástico que se deforma y hemos visto numerosas lesiones de gente pues, que se le ha ido el pie y sí que es verdad, ahora al no haber plastilina y haber una continuación de la tabla a la misma altura, el saltador no sabe cuando ha hecho nulo porque tú no lo sientes en el pie, pero evitas que se te vaya el pie en este gran nulo y para mí ganamos en seguridad, en eso sí, pero por ejemplo, en una de las divisiones de honor que hace poco pues, tuve el placer de participar, pues los jueces decidieron que iban a aplicar la normativa nueva que dice la IAF sin plastilina, pero claro, no hay la tecnología no hay una cámara. Entonces, como, no tiene razonamiento, ¿no? Y estamos ahora en un momento que, pues, al menos en Cataluña, yo he visto competiciones donde se elimina la plastilina, tabla blanca y la continuación de la tabla pues, de otro color. Pero es el juez el que dices es nulo. Claro, si tú haces nulo nunca vas a dejar marca y es un poco, se complica la decisión ahí de... Ahora se recomienda. Sí. Lo que hay es la recomendación, no hay una imposición, porque se da un periodo, supongo que de adaptación y de comprada de material. Con lo cual, lo que dice Robert, estamos en un limbo, es decir, que se recomienda, pero puedes seguir utilizando la plastilina si quieres. Y es un poco... Pasamos ya, si os parece, al último tema. Decía Óscar que, por desgracia, el atletismo, hasta que no viene un gran campeonato o lo que sea, pues no empieza a tener, digamos, espacio en medios de comunicación. No estoy exactamente de acuerdo, porque para bien y para mal, ahora hay muchos medios de comunicación, está Internet, hay muchas redes sociales. Y tristemente, cuando ocurre alguna tontería, pues empieza a ser muy mediático el atletismo. Por ejemplo, la última, creo que tú sabes algo de lo sucedido en Vigo por una normativa que hubo en una pista en la que no se permitía entrenar con el torso desnudo. Claro, habrá hecho un calor horrible como aquí en Logroño en las últimas semanas y a un atleta que para que no le expulsaran de la pista se debió poner un top femenino, vino la policía y lo echó. Eso ha generado, entre comillas, un revuelo mediático, ha salido en muchos medios, pero claro, al final, pues realmente el atletismo no sale otra cosa, ¿no? A mí me llama mucho la atención en Twitter, porque yo puedo comentar Ryan Crouser, tal, y un retweet, 2, 1, tal, y hablas de atletismo, tal, hablas de cualquier pelea en Estados Unidos, 100.000 retweets, él marca a los 5 minutos, ya me copia el pozo, ya le está poniendo la noticia y eso. Y entonces, claro, es un poco lo que la pescadilla que se muerde la cola. Por un lado, es cierto que a la gente le interesa más ese tipo de cosas, que no son atletismo, pero también es la manera de engancharlos, porque hay mucha gente que, pues, oye, enganchas, se enteran del otro gracias a que tú pones una chorrada de ese estilo. Pero a veces, hombre, dentro de yo siempre pongo una línea, bueno, fina, ¿no? Pero digo, bueno, esto se puede poner o no se puede poner, ¿no? Intento ser, pero bueno, yo reconozco que a veces dices tú, es que este no es atletismo al final, que
que, no sé, que haya la polémica esta. Yo creo que el problema aquí pasa porque, a ver, el atletismo al final es un deporte con un alto componente técnico y es lo que decía Óscar, ¿no? Que a veces, bueno, está ese componente técnico y luego un componente pues más emocional que tienen todos los deportes, ¿no? Al final, tú en una retransmisión de fútbol, por ejemplo, se dan detalles técnicos, pero no se entra a la precisión que se entraría igual no en una retransmisión de atletismo, ¿no? O cuando tú ves un lanzamiento de peso, tú te puedes poner súper técnico y empezar a hablar de eso. Pero claro, cuanto más técnico te pongas, más limitas el público al que le va primero que va a entender esa información y luego que le va a gustar. Entonces, aquí hay que encontrar el equilibrio entre un deporte muy técnico, que lo que decía, igual, a mí me ha pasado también, poner un tuit de un lanzamiento, un salto y destacar algo técnico y pasa desapercibido. Y luego una atleta no es seleccionada por no sé qué y ya la gente se vuelve loca. Porque al final lo que busca, y esto pasa mucho en Twitter sobre todo, porque al final hay que se dice una echo chamber en inglés, que es cuando tú interactúas con el propio contenido, al final solo acabas viendo lo que tú quieres ver y a lo que te gustaría ver. Pero si tú hablas de algo que apela a todo, que es como algo emocionante, una injusticia en este caso, la gente pues obviamente lo va a difundir mucho más. Yo creo que aquí la clave es encontrar el equilibrio entre una parte técnica y una parte más emocional y más pasional. ¿Cómo se consigue eso? Pues yo creo que a través un poco de formar al espectador que lo está viendo, que no conoce esos aspectos técnicos, ¿no? Ir dando un poquito de juego para que vaya, porque a mí me lo dicen mucho, que cuando salen los Juegos Olímpicos todo el mundo ve atletismo, porque es el deporte olímpico, ¿no? Y mucha gente se sorprende, hostia, esto es muy curioso, no sabía que el triple, que existía el triple o que la pértiga se hacía así. Y es un deporte muy espectacular, ¿no? Pero sí, yo creo que si nos perdemos por la parte técnica, perderemos a mucha gente que de otra forma sí podríamos ganar. Robert. No, estoy totalmente de acuerdo y a veces yo que tengo ahora la suerte, ¿no? A veces de poner voz en Teledeporte y siempre tenemos el gran debate de si el comentario debe ser súper técnico, porque al final sabes que detrás de la pantalla habrá pues todos los súper aficionados del atletismo que van a ver, da igual si es no lo sé, si es el streaming del primer Gran Premio de La Rioja o si es la Olimpiada, sabes que voy a verlo porque me interesa mucho el atletismo, pero detrás cada domingo hay el típico hombre o mujer que se sienta en el sofá de su casa, pone el teledeporte desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la noche y el handball, el baloncesto, el atletismo, el fútbol femenino, lo que haga falta. Entonces a ese hombre, si le hablas por ejemplo, del pie izquierdo en el disco que no ha rotado o no sé qué cuántos, pues es que no se va a enterar. No se va a enterar, ¿sabes? Entonces es un poco el gran debate de si hay que ser muy técnico para el muy aficionado del atletismo o si hay que conseguir también acercar al atletismo a aquel que, bueno, pues el atletismo lo pongo haciendo zapping o me interesa porque me parece espectacular la carrera que estás haciendo, pero ni conozco al atleta, ni conozco el contenido, ni el estadio. Entonces, bueno, es complicado el saber marcar ahí la diferencia. De todos modos, hay una cosa curiosa, ¿eh? Cuanto más sabes, más disfrutas. Porque ves otras cosas. Es verdad. Sí. Ves otras cosas. Entonces, a ver, claro, la parte técnica, pues oye, siempre te puede, lo que dices tú, puede ser muy engorroso, la cadera no la metió, el espectador no lo va a saber, Claro. no va a tener idea. Pero es cierto que determinadas cosas que se pueden ver o que se pueden apreciar, y explicándolas, vamos, yo creo que el espectador lo puede agradecer, porque dice, pues mira, esto no me había dado cuenta y, oye, pues es interesante, ¿no? Pues, y eso sí que es, de hecho, a ver, yo siempre digo lo mismo, yo cuando veo una final de 100, lo que estoy deseando es que salga la repetición para ver la salida y a ver cómo meten esos apoyos y a ver qué ángulos tiene y demás, ¿no? Y dices tú, claro, que el aficionado no está viendo quién gana y punto, ¿no? Pero si cuando dominas un poquillo, lo disfrutas de otra manera. Sí. Y eso sí que es muy gratificante, es decir, porque tienes otra visión, ves el que ganó, pero al mismo tiempo estás viendo otras cosas. Yo, por ejemplo, a nivel local, que tengo con muchos atletas, sobre todo también muchos federados y técnicos, ¿no? Pero también muchos populares y me gusta hablar con ellos y demás y les arrojo mucho mérito porque sé que hay muchos atletas aquí a nivel popular que tienen turnos de trabajo de noche y que se presentan a las competiciones sin haber dormido ni descansado, ¿no? Y eso quizá no trasciende, no se sabe, pero hay gente pues como Borja y Miguel Ángel Ruiz Ibáñez, como Javier Durán, que tienen trabajos de noche y que han
participado y ganado carreras viniendo de trabajar, ¿no? Y, joder, eso es, para mí me parece un gran mérito, como el gran mérito de las mujeres trabajadoras y madres, pues como puede ser aquí en La Rioja, Valle Pascual, ¿no? Hay otras muchas, ¿no? Y esos son los pequeños detallitos que quizás no entramos tanto en técnica, pero que yo creo que también le agradecería el espectador. Ayer lo comentábamos. Ayer estaba comentando esto precisamente. Sobre todo porque los hace más humanos, ¿no? Ayer lo comentábamos. Hay como dos modelos estándar. La BBC pues es muy técnico, con técnicos de mucho prestigio de nivel mundial, comentándolo y analizándolo. Y luego la NBC, que es esa parte que tú comentas. Buscan el lado humano. Zachary Richardson, pues comentaba ayer la anécdota, que fue la estrella de los trials, con su abuela allí esperando. Entonces ella acaba la final, se acaba de clasificar para Tokio, después por el positivo de marihuana pues no fue, pero bueno, en ese momento estaba clasificada, se va corriendo a abrazar a su abuela, en ese momento cuentan toda su historia personal, y al espectador la alegría, el abrazo, y eso los americanos lo tienen muy metido, es decir, el buscar ese abrazo meta, y venden como parte del espectáculo la parte de alegría, porque un poco lo que dices tú, es imposible no valorar a una persona, pues eso, como las altas que tú me estás comentando, pues eso, que haya pasado un cáncer o que haya pasado y ellos te lo están contando, entonces buscan más ese lado y que es parte del espectáculo, pero al mismo tiempo le meten la historia, es decir, entonces es, bien, acaba de ganar, la que acaba de ganar, aparte de esto, viene de una familia muy pobre, de familia estructurada, con muchos problemas, papá. Entonces, digamos, venden esa parte de superación y eso vende. Sí. Y yo creo que esa parte, hay quizás quien tiene más ventaja son los medios audiovisuales, obviamente, ¿no? Tú lo puedes contar por escrito, pero bueno, siempre le da mucho más empaque el tema de audiovisual y aparte lo vemos, ¿no? El audiovisual, pues, los medios de comunicación es al final lo que más vende. Ahora en los medios hay muchos medios, hay muchos deportes, cada vez se destaca por fortuna en más deportes. Yo creo que es difícil encontrar un hueco, el fútbol reina mucho. Más o menos el atletismo va teniendo su sitio, pero yo creo que es fundamental, por los tiempos que vivimos, que el atletismo también tenga sus héroes, sí, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, Ana Peleteiro es una atleta muy mediática que le hace mucho bien al atletismo. Ahora muchas niñas, bueno, no muchas, habrá algunas niñas que seguramente se enganchen por ella. Yo recuerdo que ha ido de invitada al Hormiguero, que es el programa más visto en la televisión actual. A mí no me gusta, pero es el más visto. Y eso es extraño. Hace unos años era impensable que un atleta fuera a prime time en televisión. Es que al final lo que hacen muy bien otros deportes es eso, ¿no? Construir personalidades y también la propia estructura del atletismo impide eso porque primero tienes un panel de estrellas enorme que, claro, a quién le das voz y a quién no se la das, ¿no? Así que aquí en España pues se da voz a, bueno, como decías, Ana Peleteiro, María Vicente, que son... También tiene una historia muy curiosa, Exacto, ¿no? Ana Peleteiro, ¿no? Entonces, eso se aprovecha y cuando se hace bien, a la vista está, ¿no? Que se convierten en grandes referentes y ya no solo para darle voz al atletismo, sino como decías, ¿no? Para que las generaciones futuras pues tengan referentes y siempre suban más. Sí que es verdad que el fútbol al final, como tiene, por poner un ejemplo, ¿no? Que es el deporte más mediático aquí, tiene competiciones todos los fines de semana, todas las semanas, entonces es mucho más fácil seguir a las personalidades claves. Además, la esfera extradeportiva también vende mucho en el fútbol, Cristiano, no sé qué. Aquí cuesta mucho porque yo creo que primero porque hay muchísima personalidad y luego porque el atletismo es un deporte bastante cruel en el sentido en el que tú desapareces un año y ya nadie se acuerda de ti. Porque siempre va a haber alguien que te pase por delante, entonces es complicado. Yo creo que el primer atleta o de los últimos atletas mediáticos que hemos tenido ha sido Bolt. Y Bolt, su parte atlética era increíble porque además hacía un show en la pista, dentro y fuera. Pero luego toda esa historia se le envolvió de una atmósfera pues propicia a que se hiciera. Incluso tiene un documental muy interesante. Entonces, ¿cómo seamos capaces nosotros de darle profundidad al atleta, que no solo sea la carrera que hace 100 y ya está y me olvido? Yo creo que eso es clave para luego ganar en presencia mediática o que el atleta ese vaya a la resistencia, que han ido muchos ya atletas, eso está muy bien. Cómo construimos esa atmósfera alrededor del atleta para que, oye, al final es una persona, ¿no? Y está entrenando y tiene su trabajo y tiene una historia detrás muy interesante. Entonces, si somos capaces de conectar con el público a ese nivel, engancharemos mucha más gente al atletismo que de otra forma no la engancharíamos.
Un detalle curioso. El trabajo de las federaciones en este terreno pues varía, obviamente. Cada federación tiene, bueno, promociona a sus atletas de una manera o de otra. En general, Europa se comporta muy parecida a la Federación Española. Informa en general y digamos que es un poco el sistema que tienen. Los alemanes, pues en su web, hacen muchas noticias internacionales para buscar información, para que la gente visite su página y demás. La francesa pues tiene también una página para populares, para que también accedan ahí a la web. Pero curiosamente, un poco lo que tú estás comentando, la federación, que aparte os va a chocar, la federación que más desarrolló eso, con muchísima diferencia, es la China. La federación china tiene 5 o 6 figuras, y esas 5 o 6 figuras, su 20 años de locos, es todos los días en su web, todos los santos días un entrenamiento, es decir, los están promocionando constantemente. Claro, ¿qué disciplinas son? Su 20 años es de velocidad. Pero bueno, ellos lo que hacen es sus 5 o 6 figuras, es decir, digamos que la clase media no la vas a... O sea, hay resultados, sí, lo ponen, pero ves clarísimamente que es potenciación del atletismo chino en base a esas 5 o 6 figuras y se vuelcan en ellas a todos los niveles cuando consiguen cuando entrenan, cuando tal. Hasta hizo bueno, no es para hacer publicidad, aparte es fast food, pero bueno, hizo un anuncio con McDonald's, lo publicaron en la web, está en todos lados, cualquier cosa, cualquier excusa le sirve a esa federación para promocionarlo y para resalzarlo. Un poco lo que tú comentabas, ¿no? Tú te metes en la página española y Peleteiro aparece Muy poco. Poquito o nada. Entonces dices tú, hay alguien que está fallando. A ver, es otro sistema. Es otro sistema. Si quieres buscar seguidores, yo tengo clarísimo es que no sé cuántos seguidores tiene Peleteiro, pero seguro que tiene más que la española, segurísimo. Segurísimo. Voy a ver por curiosidad a ver qué diferencia hay, pero seguro que Peleteiro tiene 20.000 seguidores más, un montón más que la propia federación. Entonces, yo creo que sí que es una manera de enganche. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y ya digo, la que más me extrañó, aparte tienes que meter traductores, no sé chino, pues lo garantizo, es la china. Pero hay otras figuras que están ahí, que arrancan, que no, como Mokatir, ¿no? Que es también, que tiene mucha presencia en internet, pero que no acaba de saltar, ¿no? El problema a veces yo creo que el atleta él mismo se pone frenos, ¿no? Porque hoy tenemos grandes estrellas, estamos ya en periodo competitivo, inicio de junio, y nadie sabe los calendarios de los atletas. Yo no sé cuándo Ana Peleteiro va a competir, no sé cuál es su calendario, no lo sé, no lo desconozco. Mokatir igual, sí que, por ejemplo, Mokatir y Adel Mechal han dicho pues que van a hacer... Él lo anuncia bastante bien, ¿no? Cada vez que va a competir, porque se dice, voy a intentar batir el récord. Sí. Pero bueno, sabemos ahora que van a hacer el circuito de la Diamond League, etcétera, pero hay muy poca información de estos atletas sobre, a nivel general, o de sus entrenamientos, sus estados de forma, su calendario. Entonces es a veces, entiendo, hay una parte de secretismo, de querer esperar, de, ostras, a lo mejor no estoy en forma de la forma que espero y decido posponer mi debut, etcétera. Pero no sé, si volvemos al fútbol, no me gusta el fútbol, ¿no? Pero hay una liga, etcétera, y tú tienes que cada fin de semana saber dónde juegas, contra quién juegas. Y el atletismo, pues no pasa, ¿no? Y a veces es como también los medios de prensa, pues hasta una semana antes no sabes que va a competir en tal ciudad. Entonces es como siempre vas a remolque de la federación, del atleta, y cuesta seguir. Yo creo que al final lo que decía Robert, y lo hablamos, ¿no? Que como el atletismo es complicado de seguir, todo lo que facilite yo poder ir viendo cómo va el atleta, por ejemplo, que decía, si yo no sé cuándo va a competir, es muy complicado que yo sepa, que yo pueda seguir a ese atleta a lo largo de la temporada. Ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, Asier Martínez, está yo creo haciendo un muy buen trabajo, porque la mediatización alrededor de Asier Martínez yo creo que es muy buena, porque él en sus redes sociales todo el rato, además está muy bien gestionado, sus redes sociales todo el rato está comunicando las Diamond League dónde va a ir, tal, y pone el calendario ya entero, y tú ya sabes dónde va a ir Asier Martínez en todo momento, ¿no? Entonces también aquí entra yo un poco cómo de mediático sea un atleta, ¿no? Porque en el atletismo también hay cierta injusticia, porque igual la velocidad acaba copando mucho terreno, y yo qué sé, me acuerdo ahora de Anita, la polaca, la lanzadora polaca de martillo, exacto, que hizo creo que tres oros olímpicos consecutivos, que eso es complicadísimo de lograr, pero acaba llevándose el titular o la mención otro tipo de atletas, ¿no? Aquí también pasa mucho en España con los lanzamientos, salvo yo que sé, Odey Heinaga, que fue portada en
en Men's Health y demás, que está bien y que se dejen ver, pero cuesta mucho también que sectores que, pues, que no son la velocidad, por ejemplo, acaben por tener esa repercusión mediática. Ahí creo que también se tiene que hacer un trabajo en eso, en poner en valor pues, sectores como, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, en la India, cuando Neeraj Chopra ganó en Tokio, se instauró el día de la India de jabalina y tal, y es una figura súper reconocida allí. También el atletismo indio pues, tiene que beber de ese referente. Pero yo creo que aquí tenemos muy buenos referentes fuera de la velocidad, en los lanzamientos, por ejemplo, pero que no se está sabiendo mediatizar correctamente, ¿no? En ese sentido. Un muy buen ejemplo, decía él, es el de Asier, y otro, pues quizás a mejorar, ¿no? Y hoy tenemos un campeón del mundo en Belgrado, Mariano García, que, ostras, tú luego quieres seguir a Mariano, quieres ver qué hace, qué explica, y sus redes sociales, pues... Mariano, un abrazo. No sé, distan mucho, ¿no? De lo que, ostras, es una figura pues, que podría explotar, ¿no? A nivel mediático, venderse, etcétera. Y hoy no ha decidido pues, invertir en la parte esta de marketing, ni él ni su equipo, porque hay detrás de Mariano un equipo extenso de profesionales. Y es como, ostras, que hoy estás perdiendo una gran oportunidad de venderte y irte a otros patrocinadores, etcétera. Y a lo mejor hoy no lo necesita. ¿Los patrocinadores no le empujan a...? Pues no lo sé, pero yo me acuerdo que incluso sus propios compañeros de selección le hacían de alguna manera burla, ¿no? Porque él fue al campeonato, bueno, justo ganó el Mundial, no hubo ningún tipo de publicación en su Instagram, más que pues retweets de gente que tal, y luego a los 3 días subía una foto en su gimnasio ahí tumbado con la camiseta de la UCAM y decía, gracias a la UCAM esto es posible. Es como, Sí. ostras, que has ganado un Mundial. Que has ganado un mundial y ahora lo único que tal es la UCAM, que está genial, ¿eh? Seguro que es una parte fundamental de tu fuente de ingresos, etcétera. Igual es el único patrocinador y entonces es por lo que... Claro, pero cuida lo que puede venir, no solo lo que hoy ya tienes, ¿no? Porque evidentemente tienes que poner en valor lo que hoy te tienes y hace tiempo pues está apostando por ti y todo tu equipo, pero jolín, es que eres campeón del mundo. Sí, hay falta profesionalización. Sí, correcto. Kipchoge, bueno, claro, cuando lo seguía, cuando empezaba, era su cuenta, es decir, era claramente su cuenta, es decir, no era una cuenta Que no se la llevaba a nadie, y tenía 200 seguidores, yo me acuerdo o menos. Metía una foto, cuando empezaron a destacar, pues su manager, supongo que Hermens y compañía, diría, oye, que aquí tenemos un filón. Claro. Y entonces, ¿qué dijeron? Ponemos un profesional que te lleve tus redes sociales. Y claro, se multiplicó, no sé cuántos seguidores tendrá ahora, tendrá millones, pero multiplicó porque se puso en manos de un profesional que le hacía unas fotos espectaculares. Pues lo que comentábamos antes, la imagen siempre vende mucho más. Sí. Entonces, vídeos de entrenamientos, invitan a prensa de aquí para que vaya allí, para que hagan el reportaje. Y claro, salgan su figura. ¿Claro? Yo creo que al final es que falta igual dar ese paso de entender esto, porque al final si tú quieres ser un atleta profesional, tendrás que tomártelo como un atleta profesional, eso no te va a llegar de un día para otro, ¿no? Entonces, entender también que lo que tú hagas en la pista, tú te puedes matar a entrenar, tú puedes ser campeón del mundo, pero si no lo dices, la gente no te va a ver. Entonces, si tú estás solo pendiente de entrenar, que lo veo completamente lícito, pero al final un atleta que asume cierto nivel tiene que empezar ya a pensar en esferas un poco más extraatléticas, ¿no? A nivel mediático, cómo me lo gestiono, que si el atleta por sí no es mediático, no hay ningún problema, hay profesionales que se dedican a ello, ¿no? Y a llevar cuentas y a llevar atletas. Entonces, yo creo que también para ganar en repercusión, ganar en medios, por ejemplo, decía Mariano es un atleta con una historia y es un atleta muy auténtico al final. Cuando habla es un lujo escucharle y yo recuerdo en un universitario haciéndose fotos, parecía la mascota de Disneyland, que todo el mundo se hace fotos con él. Pues al acabar el 800 ganó y todo el mundo haciéndose la foto con él. Entonces, es un tipo de atleta que con un mínimo de igual, pues inversión en esta comunicación, es que podría estar en el hormiguero perfectamente, porque es un atleta súper auténtico, que representa a muchísima gente, que mucha gente se podría ver identificada con él, pero que bueno, que hay que también darle importancia a eso, ¿no? Porque al final en un mundo tan conectado y tan globalizado, el atletismo no es solo lo que pasa en la pista, es lo que tú luego hagas con ello, yo creo. Pero me imagino que será elección suya, ¿no? Yo antes decía el ejemplo de David Martínez, que no tiene redes sociales, y me imagino que también es decisión suya. Que podría tener acceso a que tengo redes sociales, me vendo, seguro que tengo patrocinadores y tal.
no sé, supongo que es decisión suya, ¿no? Evidentemente luego cada uno elige en qué quiere invertir su tiempo y evidentemente luego hay un montón de gente pues que quizás no son grandes atletas o el mundo del tiene popular, mucho movimiento pero y tienen mucho muchísimo patrocinio. movimiento y muchísimas colaboraciones con marcas y etcétera y bueno y está genial y nunca van a ser campeones de La Rioja, por ejemplo, pero sí que luego tiene una parte pues de inversión sobre el tiempo en el marketing, en cómo me vendo, en explico mi historia, mi carrera, mi entrenamiento, el outfit que me he puesto hoy para salir a pasar el perro, que luego he hecho unos 5 kilómetros trotando y hay mucha gente, ostras, pues me siento identificado, me interesa este contenido, lo sigo y luego pues me va al día de mañana, me va a recomendar pues que me compre este arroz fit vegano no sé qué, pues lo compro a través de su código, esa persona está recibiendo una comisión y bueno, pues todo se alimenta. Y creo que hoy en el atletismo español de gran nivel ahí hay una oportunidad brutal que muy poca gente la utiliza. Sí. Lo que pasa es que, como decíamos, ¿no? Pues como no está profesionalizado, al final Bueno, te pero- tienes que buscar las castañas por otros medios adláteres, ¿no? Pero- Y uno es por las redes sociales, venderte y que te lleguen pues patrocinios de marcas deportivas o lo que sea, ¿no? No está profesionalizado en parte porque todavía no se ha dado el salto para tomárselo como un deporte que sí, que igual a nivel ingresos no es un deporte profesional o no puede tratarse como ello, pero muchos atletas que con una inversión mínima se podría dar el salto, es lo que decía, igual hay gente que es top 10 a nivel España o más, o gente que no pasa de la ruta, pero que tiene un gran impacto en redes sociales y eso les repercute mucho a la hora de poder llevarse ingresos y tal. Y al final lo que la gente quiere es historias, ¿no? O sea, no... un número, una marca no es nada si no hay una historia detrás, ¿no? Pues yo qué sé, yo soy de un pueblillo de no sé qué, que entrenaba en una pista de barro y al final, mira, he sido campeón del mundo. Eso es lo que la gente quiere oír y las historias están ahí porque cada atleta, si tú le preguntas, tiene su historia detrás. Pero cómo la comuniques y cómo conectes con las personas, decíamos, ¿no? La parte técnica y la parte emocional. Si tú eres capaz de explotar esa parte emocional, es que tendrá mucho ganado. Y un atleta que igual, de otra forma, no le contactaría ningún patrocinador, no iría a ningún circuito internacional, pues igual por esa vía tiene oportunidades, ¿no? De lograr eso. El ejemplo más claro es Chema Martínez. Sí. Posiblemente sea de los atletas españoles con más seguidores, seguro. Sí, que es más mediático ahora que cuando Exacto. antes competía en Europa. Y tiene más seguidores que Mariano, seguro. Sí, Que vive de ello, que vive de ello. Vive Y realmente ya no es un atleta que a nivel deportivo te aporte nada, porque bueno, veteranos, bueno, pero claro, es lo que comentaba, está contando una historia constantemente y está muy activo y es un claro ejemplo de como una persona que no es a nivel deportivo, no, ahora ya pues, por edad, obviamente, no es un referente, pero sí lo es a nivel mediático, obviamente que lo es, y se lo trabajó. Sí, eso es así, es así. Y aquí hay muchas oportunidades. Al final decía Óscar al principio que los atletas ahora tienen un nivel académico superior. Eso yo creo que es un filón increíble para explotar, porque muchas veces se oye el típico, hoy no entrenas porque tienes que estudiar. Pues sí, si tú tienes un atleta que es graduado en medicina o es médico o lo que sea, y es élite además, porque además se da un montón en atletismo, es una muy buena historia, ya no solo para los atletas. Yo como institución, esa historia es perfecta para poder decirle a los chavales, se puede entrenar, se puede estudiar, ¿no? Entonces, también aquí hay que tener un poco de vista, ya no solo el atleta ni el entorno más cercano, sino pues, todas las instituciones, ayuntamientos y demás, que hay grandes historias por ahí, solo hay que ir a buscarlas, ¿no? Y saber explotar esas historias de... Bueno, que conectarán mucho más con la gente que no si te pongo un vídeo de una carrera y no sabes cómo el atleta ha llegado ahí y cómo ha conseguido lo que ha conseguido. A mí me gusta mucho esa parte y siempre intento destacarla. Por ejemplo, Rodríguez, que acaba de batir el récord de maratón de La Rioja, es licenciada en biotecnología y tiene 2 másteres. Pues Nacho García, que es el vigente campeón de la media maratón de La Rioja, es licenciado en INEF. Yolanda Martín Ramos es cirujana del Hospital San Pedro y es corredora de trail. Creo que aquí está entrenando Javier Pascual, que es el hijo del entrenador de Fermín Cacho en Soria y es médico en el Hospital San Pedro. O sea que la verdad que son gente que tiene mucho mérito, ¿no? Porque son carreras difíciles y que la han compaginado con el atletismo, no a mi nivel de estar por casa, sino a un alto nivel, ¿no? Claro, claro. Y al final yo recuerdo que hay gente ahora, incluso estudiantes de medicina, con todo lo que eso comporta, ¿no? Estudiar medicina, que incluso gracias a su presencia mediática han conseguido contactos con
colaboradores y marcas que gestionan pues desde apuntes de medicina a facilidades para estudiar. Claro, es que si te lo planteas bien, un debate que hay también, y no lo abriremos ahora, si se puede vivir del atletismo, bueno... Solo del atletismo quizás es muy complicado y solo 3. Claro, exacto, Joder. pero al final si tú tienes un poco de vista en este sentido Pero de otras cosas, pues sí, ya Exacto, no, pero ¿dónde acaba el atletismo? Cuando sales de la pista de atletismo, pues yo creo que no, porque un atleta es un atleta 24 horas al día, no solo cuando está en la pista. Entonces, si lo que decíamos, ¿no? Si tienes esa vista y esa visión de conjunto, pues tendrás muchas posibilidades, ¿no? de pues, compaginarlo mejor con los entrenamientos o mil historias a nivel laboral también. Cuando demos público y no sé si queréis participar, oportunidad tenéis. Bueno, yo sí. seguro que alguno más también. Bueno, lo primero decir que estoy encantado, estoy realmente emocionado. Me quedaría aquí, pues eso. Llevamos una hora y no nos hemos pegado. Me quedaría aquí hablando, escuchando y atendiendo y sin ir a la competición de la tarde, ¿no? Que es realmente lo que nos ocupa luego. Todo un placer y muchas gracias a los 4 por estar ahí y hacernos disfrutar. A vosotros. Una cosita. Voy a ir por una de las líneas. Bueno, aquí habría muchos melones, como se dice, para hablar durante días y días. El tema de la tecnología. Yo sí que voy por el tema de la igualdad. Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado del atletismo, y yo lo decía cuando hablo con la gente y eso, que es el atletismo, y la pista con el que dice el cronómetro y el metro igual a todo el mundo. ¿No? Ahí te pones 8 atletas, pum, a correr un 100. Venga, pa. Luego el atletismo también ha velado siempre por la igualdad y por las mismas condiciones para todos. Por ejemplo, en los concursos, si yo llevo mi jabalina y la homologo, cualquiera puede lanzar mi jabalina, porque se entiende que igual puedo tener una ventaja por tener una jabalina que pueda ser mejor o peor, ¿no? O sea, se busca que todos tengan las mismas posibilidades. Sin embargo, lo mismo con los discos, lo único con las pértigas es lo único que es individual, un tema de seguridad y esas cosas, aunque bueno, si quieres las puedes dejar. Pero esto de las zapatillas, claro, rompe en cierta medida esa igualdad, porque ya no son las mismas condiciones para todos. La pista sí es la misma, ¿no? El escenario es el mismo, pero el medio ya cambia. Y es un poco ya ahí lo de quién gana, ¿no? Como en la Fórmula 1, ¿quién gana, el piloto o gana el motor? En esto siempre voy a la vela. En la vela olímpica, no soy un seguidor de la vela, pero sí que conozco que todos los barcos son iguales. Porque fíjate, si es un campo, en Copa América y esas cosas, hay de la tecnología, ¿no? Cada uno es un barco diferente, desarrollan ingeniería, bueno, brutal. Como la Fórmula 1 o más, o como la industria aeroespacial. Pero ahí todos compiten con el mismo barco. Y entonces, ¿quién gana? Gana el mejor patrón. Gana el que mejor conoce el mar y el que mejor maneja el barco. Pues aquí es igual. Entonces, realmente va a ganar eso, como decía Óscar, el que mejores condiciones tiene, o el que tiene una mejor tecnología, o claro, o a la misma condición, ¿no? Entonces, y sí que se puede limitar. La natación lo hizo. Todos conocemos cuando empezaron los bañadores de poliuretano, de fibra de poliuretano, vamos, hacían récords del mundo cualquiera en las series eliminatorias. Récords del mundo. Un deporte con la tradición de la natación y la historia de la natación, que no es que precisamente eso, nade poca gente ni los récords sean fáciles. Prohibieron los bañadores de poliuretano, solo textil, y las marcas volvieron al nivel anterior. Entonces, sí que se puede. ¿Cómo evolucionará en el futuro la natación? No lo sé. Pero sí que en el ciclismo también pasó. Hay modelos de bicicletas prohibidas, que ese es otro tema, ¿no? De que la bici y tal. Y lo mismo pasa, un paralelismo con el atletismo, ¿no? El que va a salir en bici 40 kilómetros lleva una bicicleta que puede valer, vamos, no sé, los euros, muchísimos, yo qué sé, 10.000, 20.000, todo lo que quieras. Es un tema, ¿no? ¿Hasta qué punto eso? Yo sí, la tecnología, claro, no. Si estuviéramos en contra de la tecnología no tendríamos la pista de la Dárraga que tenemos hoy, tendríamos la pista de tierra batida que había en mi colegio en Jesuitas, donde empecé yo a hacer atletismo. Sí que es verdad que yo creo que aquí la igualdad total nunca ha existido, porque siempre han habido diferencias, porque decíamos, ¿no? Incluso países que podías tú dedicarte al alto rendimiento desde los 12 años o de los 15 años, lo que sea, ¿no?
ese hombre tiene o ese atleta en general tiene una ventaja respecto a un país en el que tú no tienes posibilidad de dedicarte a eso y tienes que estar trabajando o estudiando a la vez y demás. Entonces, yo creo que aquí, cuando se aplican este tipo de tecnologías, siempre hay que tener un poco pues eso, de visión y tener en cuenta cómo puede afectar eso. Decíamos antes, pues igual las zapatillas Nike no llegan a todos los países, no se distribuyen de la misma forma. Es probable que no se distribuyan de la misma forma. ¿Que se generan desigualdades? Sí, y yo creo que cuando se aplican este tipo de, incluso lo del nulo eléctrico en la longitud, ahí generas desigualdades, porque eso implica un gasto tecnológico que muchas federaciones o muchos clubes no pueden asumir. Entonces, siempre yo creo que hay que tener una visión de clase en ese aspecto y tener en cuenta cómo va a influir la tecnología o el desarrollo que tú estés aplicando ahí. Lo que digo, igualdad total nunca ha existido, sí que la deberíamos buscar, obviamente, sí que la deberíamos buscar, pero estoy de acuerdo que hay que tener en cuenta y se crean muchos agravios comparativos cuando existen este tipo de innovaciones, que lo que decía al principio, dar un salto tan grande, ¿no? Entonces, yo creo que las desigualdades sobre todo son al principio, ¿no? Cuando está esa nueva tecnología Exacto. nueva, que solo tiene una o dos marcas, que es muy cara, Claro. y que todavía no se ha democratizado. Es a otro nivel, pues cuando empezó Adidas a usar la goma EVA, ¿no? Pues para los corredores más populares de fondo. Pues no todas las marcas lo tenían. Costará un tiempo, unos años, en que el carbono será mucho más barato, lo tendrán todas las marcas, será ya más democrático y lo usarán ya todos y así que se igualará. Pero en esa transición de unos años, pues sí que va a suceder. claro, al final... O sea, al final tampoco hay un límite. Es decir, ahora cuando abres el Pero melón. saldrá otra cosa. Claro, y dice, pues saldrá todo un sistema que hará mejor que el de carbono, que impulsará más. Entonces, es ya la lucha por pues igual la Fórmula 1. Es decir, a ver cómo progresamos y siempre sacar la ventaja el que llega mejor ingeniero. Al final... Incluso dentro de la propia marca tiene claramente escalafones. Es decir, gente que le da un material y otra gente que le da otro material. Es decir, sobre todo en Juegos Olímpicos, se ve claramente, ¿no? Y bueno, y eso es ya, pues a mí me parece un... Sí, el problema para bien o para mal es eso, la lucha entre dos grandes marcas que dicen, oye, si quieres que yo esté aquí, tengo que vender no a este, tengo que vender a los miles de populares que me sustentan la marca. Marca, claro, pues al final es eso, al final no deja de ser... Y bueno, y luego, pues, lo que comentaba Robert, la injusticia, es decir, campeonatos, lo hemos visto en campeonatos, categorías menores, que dos iban con zapatillas, otros no, dices tú, en juveniles ya, dices tú, pues, oye, al final ya está generalizado y es una locura, es decir, porque el chaval queda cuarto y se quedó fuera de la medalla porque los otros tres iban con zapatilla, entonces el chaval ¿qué va a hacer? Pues decir al padre, papá, comprame unas zapatillas que no son baratas precisamente, y que no dura mucho, pues esa es otra. Y al final Pues, es un sistema que bueno, se va a extender y yo estoy con Carlos, que a mí no me gusta esa parte. Es decir, antes estaba limitado y bueno, pues estaba todo el mundo igual. Si podían mejorar un poquito. Con los chavalillos casi yo lo pienso en una visión romántica que ojalá esos chavales digan, pues mira, para mi cumpleaños o para Navidad que me regalen estas zapatillas en lugar de una consola. Pues bueno, oye, igual no está mal del todo, ¿no? ¿Y los veteranos? Yo dos veteranos y dices tú... Se gastan todo el dinero en zapatillas de 300 euros. Es lo que pasa cuando está sujeto al final al libre mercado, que cuando no sea el carbono será otro tipo de cosa, sí. tejido en la... Es el problema de la... Claro, la innovación al final no tiene límites. Tú vas a poder seguir rascando décimas al crono, por ejemplo, en cualquier aspecto. Y cuando no vayan a... Pues, por ejemplo, ahora el sector lanzamientos no está teniendo esa evolución tecnológica que lleva a la velocidad. Tardará y saldrá alguna zapatilla que mejore la estabilidad, el doble apoyo en el disco, no sé, mil historias, ¿no? Y al final, si tú eres suficientemente avispado, siempre se te ocurrirá alguna forma de que eso sea más o menos justo, más o menos democrático. Bueno, es lo que dices. En un periodo de adopción temprana, pues siempre se dan este tipo de cosas. Y hay que tenerlas en cuenta, yo creo, cuando se hacen este tipo de innovaciones, hay que tener en cuenta cómo afectarán, ¿no? a gente pues igual que no se lo puede permitir o países incluso que no tienen la distribución de recursos que tenemos aquí, por ejemplo, no sé. Bueno, una otra cosa por parte del público, Manuel. Espera que te deja Carlos el micrófono, sobre todo para los que nos ven a través de internet. Yo quería saber qué opináis sobre las mínimas de la RFA y sobre todo en categorías menores. Sí. Mi opinión, yo soy... ¿Puedes explicarlo, por favor, para la gente? Sí, a ver, que endurecieron las mínimas
de manera evidente, es una copia de lo que se hace a nivel internacional en grandes campeonatos, pues se hace aquí igual. Antes había unas mínimas y si se hacían, ibas al campeonato, si no se hacían, pues te quedabas en casa. Ahora lo que hacen es buscar más o menos el 50% por mínima y el 50% por ranking, ¿no? A ver, hay una estadística que dice que los campeones de España cadetes que llegan a absoluto, solo el 18% llegan hasta entre los 20 primeros del ranking. Esto significa que los que están primeros en los campeonatos de España cadetes, esos no son los que van a llegar arriba. Es decir, los que van a llegar arriba son los que están pues, por el medio. Y si tú a los pequeños les exiges lo que les exijas, te lo van a dar. Sí. Porque los entrenadores saben que la única manera de motivar a un chaval es que vaya a un campeonato de España. Bueno, una de las maneras más importantes. Con lo cual, si tú bajas esas mínimas en esas edades, lo que estás haciendo es exprimiendo a un chaval en una edad que claro, tú sabes perfectísimamente que, no, que la federación lo sabe, es decir, sabe que tiene las estadísticas, que no van a llegar arriba, porque están quemando etapas en edades demasiado tempranas. Si es una prueba técnica, bueno, pues tiene ese componente técnico que igual te lo hace la mínima por el componente técnico. Pero si hablamos de pruebas lácticas como el 600 cadete o el 300 cadete, a ver, no queda otra. O le metes lático o es imposible hacer esas mínimas. Al final... Yo, para mí, personalmente, creo que es un error, porque están quemando a esos chavales, porque tengo clarísimo que los chavales van a hacer la mínima. Sí. Los han bajado una sola bajada y los harán. Lo harán, porque es así. Si lo que les exijan, lo va a hacer. ¿Cuál es el coste? El coste lo va a ser, yo lo tengo claro, va a ser a medio y largo plazo. Que se lo fijas a los mayores, bueno, pues oye, puede estar más de acuerdo o no, pues el sistema es el que es, pero yo en las categorías menores lo tengo clarísimo. Me parece una aberración, porque esa clase media que antes llegaba, ahora le van a meter más caña, porque los entrenadores quieren que vayan a los campeonatos y la repercusión será a largo plazo. Y que conste que tampoco me gusta nada el sistema este de 50-50, porque al final hasta el último momento no sabes si el chaval entra, porque tienes que pensar que el 50% entra por ranking. Entonces no sabes hasta el último momento, hasta que se cierra el plazo, que es una semana antes o un mes anterior, no sabes si va a entrar el chaval entre los que van a estar clasificados o no van a estar clasificados. Con lo cual es otro añadido, tienes que organizarte el viaje, el último momento es un caos absoluto, y sobre todo los que vivimos fuera, alejados de lo que es el centro, cuesta muchísimo porque tienes que buscar hoteles, aviones, es una locura. Esa parte es ya lo de menos. Yo principalmente creo que se equivocan al exigirle tanto a los chavales, sobre todo en categorías menores, es decir, porque te lo van a hacer. Si la cuestión es que le piden, la salvajada que se la pidan, la gente lo va a hacer, segurísimo. La gente meterá más caña y llegará a esos límites que están pidiendo, y a la larga veremos los resultados. Estoy de acuerdo. O sea, hay un componente de que, o sea, al final todo sigue, es una estrategia, pues en este caso la Real Federación Española, ¿no? De alguna manera polarizar mucho más el atletismo de élite, y pues la cabida es para los buenos, y está bien, no sé si está bien o está mal, pero puede ser entendible en la parte absoluta, la parte élite, pero en categorías menores la primera línea es lo que decías, quemar etapas de gente, pues decías, pues vas a entrenar más a los niños, le vas a poner componentes que luego el día de mañana vas a tener menos herramientas porque ya las has quemado antes. Y luego hay una parte aquí a nivel personal. Yo, pues, mi primer campeonato de España fue cadete en 2002, o sub-16 que se dice ahora, y fui al campeonato, que mínima, justita, fui. Y a mí me enganchó. Primer campeonato de España, no sé si fue en Cáceres, pues la primera vez que, pues en ese caso yo soy de Cataluña, la Federación Catalana cogía 3 buses, llenaba a todos los atletas de todos los clubes y te ibas para allá. Te salías pues imagínate, yo me acuerdo que salí un jueves y pasabas todo el jueves noche viajando, el viernes llegabas allí destrozado, pero eras joven y conocías a gente. Además, la primera vez que yo salía de Cataluña y yo tenía, hostia, no sé, me di cuenta además que, pues, en ese caso, no sabía hablar castellano, bueno, 1000 cosas, pero de alguna manera este deporte me gusta, conoces a gente, etcétera, y esto hizo de manera de engancharme. Y yo luego fui allí, fui en 300 vallas, quedé eliminado, le hice el triple, pues pasé la mejora rascado y ya está, o sea, nunca gané nada. Pero el hecho de estar allí, pues a mí me ayudó a continuar el atletismo. Si ahora, 20 años después, miro esas mínimas, yo jamás hubiese ido a ese campeonato. Sí. Y seguramente jamás hubiera seguido, pues, entrenando o buscando esos objetivos de poder ir al Campeonato de España. Entonces, hay una parte ahí de futuras pérdidas de quemada de etapas o de atletas que, pues, hoy no van a tener la oportunidad de vivir esa experiencia. Y luego hay una parte de encarecer los costes de clubes, pues,
humildes. Porque es lo que decía Óscar, hasta la última semana no sabes si ese atleta va a ir o no va a ir. Y por el entorno de los clubes que conozco, los clubes cada vez hacen, esta es la mínima, si tú haces la mínima que pide la Federación Española, cubro los gastos de viaje y alojamiento, si eres repescado, esto va a cargo del atleta. Claro. Y entonces, pues claro, pues no sé si el atleta de 16 años, 18 años, pues que el martes antes del Campeonato de España, pues eres de Vigo y tienes que desplazarte a Nerja, me lo invento, ostras, ya no es un componente que tengo que buscarme un viaje para el atleta, sino tengo aquí, necesito un padre, un tutor, un entrenador, entonces todo eso complica muchísimo el viaje, encarece los costes del club y ahí pues yo he visto muchos atletas que han sido repescados en los últimos 2 años y no han acabado yendo por un tema económico y un tema pues que no han tenido acompañante. Entonces ahí nos perdemos grandes experiencias como son los campeonatos de España en categorías menores. Sí, yo creo, estoy de acuerdo con ellos dos, que al final esta, como otras medidas, yo creo que lo que se tendría que valorar cuando se toman este tipo de iniciativas es el beneficio para el atleta y única y exclusivamente que el mayor número de atletas puedan participar, sobre todo en categorías menores, porque es lo que decía Rubén, al final un atleta pequeño lo que busca es experiencias, porque es lo único que te va a conectar para que tú sigas. Estoy de acuerdo, o sea, yo con las mínimas que hay ahora no hubiera llegado a ningún lado, o sea, es que probablemente hubiera dejado el atletismo ya. De cadete, cuando yo era cadete ahora, la mínima del 300 ha bajado un segundo completo, es una locura. Me cuesta ver algún atleta que salga beneficiado con este sistema de mínimas, porque lo único que haces es eso, que las pruebas sean más escasas, igual, mira, para la organización es más sencillo porque hay menos gente, pero hasta qué punto atletas, sobre todo la clase media, ¿no? Que decíamos que igual, y apuntaba Óscar, que es verdad, que muchos campeones cadetes nunca acaban por estar en un podio, y el que está es por talento. Si tú a un atleta le pides una mínima aberrante, te la va a hacer porque es muy fácil apretarle un poco más a un chaval o una chavala y que acabe corriendo un poco más con el sobrecoste de que ese atleta no va a llegar a categoría absoluta. Si lo que se valora aquí es que tú tengas cuantos más atletas en categoría absoluta mejor, pues esto es un completo error. Si lo que quieres es que tengas récords de categoría cada vez más exigentes, pues bien hecho, pero yo creo que es un completo error. Yo diferenciaría claramente lo que decía Robert, la categoría absoluta del resto. La categoría absoluta, las mínimas para el mundial que le pueda pedir la federación, bueno, ahí ya es discutible porque es una marca España, ¿no? Bueno, si sabéis es que Suecia, por ejemplo, solo a los Juegos Olímpicos solo van aquellos que tienen opciones de medalla. Esto es una decisión del Comité Olímpico Sueco y, bueno, siempre está en lucha con la federación porque, claro, los de esquí de fondo, como tienen siempre posibilidades de clasificarse en relevo, siempre tienen opciones de ser finalistas, pues van todos y en atletismo pues lo tienen complicado. Entonces, bueno, pero es la marca Suecia, digamos, y los que van al bien, la marca España. La federación considera que la marca España sea solo superélite. Bueno, pues oye, es discutible, pero es una opción de la federación. Ahora, lo otro no, lo otro de categorías menores, lo que estábamos comentando, es decir, es el enganche del chaval, es decir, sabemos todo, es decir, que ir a un campeonato lo pasan en grande, aparte, como somos igualitarios, van chicas y chicos, y los chavales lo pasan en grande todos, y es el enganche, es decir, al final, este deporte no es un deporte que te dé dinero, pero sí te da pues viajes, te da experiencia, te da experiencias vitales, y eso es impagable, y lo que hay que hacer es fomentarlo, no exprimir a los chavales en esas edades, que van a ir igual, sí, pero más quemados y posiblemente en etapas posteriores lo dejen antes. Con eso nos quedamos, Óscar, con que el atletismo es un deporte de experiencia. Yo, de los mejores recuerdos que tengo de mi poca experiencia en el atletismo es haber podido correr con Abel Antón en una carrerita popular que hay aquí en Nalda, y fue precioso poder correr con él. Damos por concluida esta mesa redonda. Muchísimas gracias a todos por haber venido, gracias a los que nos ven a través de internet, gracias a la Federación Riojana de Atletismo por propiciar esta mesa redonda, y os invitamos a todos a esta tarde ir a La Darraga y presenciar el Gran Premio Gobierno de La Rioja, en el que deseamos que Alex, nuestro representante en la competición, se le dé muy bien. Muchísimas gracias a Robert, Alex y a Óscar por haber venido, y no me quería olvidar de que ellos tienen su currículum atlético y yo también tengo el mío, que es por el que Carlos me ha invitado aquí, y es que fui subcampeón de 3.000 metros obstáculos en el 2017 de La Rioja. Solo competimos 2. Muchas gracias.